En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Domingo 20 de marzo. Había una vez un muchacho que tendría unos 14 años. Era alto, desgarbado y con el pelo rubio como el lino. No servía para mucho. Lo que más le gustaba era dormir y comer, y después de esto hacer travesura. Era un domingo por la mañana, y sus padres se estaban arreglando para ir a misa. El muchacho se había sentado al borde de la mesa, en manga de camisa, pensando lo bueno que era que su padre y su madre se fueran para hacer lo que le diera la gana durante un par de horas. Ahora podré descolgar la escopeta de mi padre y disparar un tiro sin que nadie tenga que meterse conmigo, se dijo. Pero fue como si el padre hubiera adivinado lo que pensaba, porque justamente cuando tenía puesto el pie en el umbral de la puerta, dispuesto a salir, se detuvo y se volvió hacia él. En vista de que no quieres ir a la iglesia con tu madre y conmigo, dijo, me parece que por lo menos podrías leer el sermón en casa. ¿Prometes que lo harás? Bueno, sí, lo leeré, dijo el chico, que pensó que no leería más que lo que tuviera ganas. Le pareció que nunca había visto a su madre molestarse tanto. En un abrir y cerrar de ojos fue a la estantería, tomó el libro de sermones, lo colocó en la mesa cerca de la ventana y lo abrió por el sermón del día. Tomó también el Nuevo Testamento y lo colocó junto al libro 7 de sermones. Finalmente acercó a la mesa el gran sillón de cuero que habían comprado el año pasado en la subasta de la rectoría y que nadie usaba más que el padre. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a los primeros párrafos del maravilloso viaje de Nils Holgersson, en su edición de la editorial Anaya de octubre de 2008. Este entretenido libro, obra de la escritora sueca Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, cuenta con ilustraciones del neozelandés Thomas Doherty, siendo su traductora al castellano nada menos que la profesora Matilde Goulart de la Lama Westberg, llamada por sus familiares Matica, siendo una de aquellas interesantes mujeres conocidas como la sin sombrero, la cual se estableció en 1938 en Estocolmo y que tras una intensa existencia volvería a España para morir en Mojácar, Almería, en el año 1998. La obra trata de las aventuras del pequeño Nils Holgersson, que ha sido convertido en un duendecillo en castigo por su mal comportamiento. Para romper el hechizo y volver a ser un niño, deberá acompañar a una bandada de ganso en su viaje a través de Suecia. Este va a ser para Nils el viaje de su vida, el descubrimiento de un mundo que lo cambiará para siempre y lo convertirá en persona en todos los sentidos. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 43. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que un 16 de marzo de 1940, hace justamente 83 años, fallecería Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, la autora del maravilloso viaje de Nils Holgersson. Selma Lagerlöf nació en Mabacka, provincia de Värmland, Suecia meridional, un 20 de noviembre de 1858. De origen muy humilde, esta prolífica y brillante escritora de fama universal fue la primera mujer en obtener un premio Nobel de Literatura en el año de 1909. Aguas extendidas por todo el mundo, sangre de la selva, sabor a vino, tónica de albor y aluvial oriundo, eres manantial, cauce del destino. Agua mineral, aljibe profundo de pozo o de un dulce río divino, tu gota tienen espejos fecundos, cristales que humedecen el camino.
mar y rocío eres, marea huidiza, arroyo y cascada de sentimiento, deslizas olas con llovizna lisa a la tierra que aprecia tu alimento. Catarata, chorro y lluvia sumisa dan a luz innumerables alientos, madre de cristal, entraña y sonrisa, sin preñarte dan la vida al sediento. Legendaria y por todo deseada, bendecido océano de Judea, por tus ojos diluvia agua bendita, pido tu venia para vivir un día más. He querido darle la bienvenida, amigos y amigas, a nuestra invitada de esta tarde con su poema Madre de Cristal, tal como hice hace ya 2 años en su primera aparición en la estantería. En aquella ocasión estuvo con nosotros respondiendo a una serie de preguntas relacionadas sobre todo con su faceta literaria, su dilatada trayectoria como escritora de creación, sus comienzos en la poesía, sus libros, etc. Un año después volvió para hablarnos de sus nuevos proyectos y de sus nuevos reconocimientos, continuos y siempre merecidos, por cuanto se ha convertido en todo un referente cultural a un lado y otro del Atlántico. En efecto, se trata de Jacqueline Barriga Nava. Jacqueline Barriga, boliviana nacida en La Paz, licenciada en Psicología y magíster en Educación Superior, investigadora, directora del Centro de Conocimiento Integral, además de notable escritora y poeta, es una mujer polifacética, al mismo tiempo que entrañable, a quien admiro profundamente por su incansable labor desde distintas instituciones en la defensa de la naturaleza, de la educación y de la cultura a nivel internacional. Mujer de principios, sin miedo a exponer sus ideas en distintos medios y foros, es directora de la revista Sinergia y conductora del programa de entrevistas Mujeres en Radio, de la emisora Radio Estudio 94 FM de su país. Entre las interesantes iniciativas emprendidas por ella, destaca el reciente proyecto educativo cultural Psicopoesía Ecológica. Esta tarde ha vuelto a acompañarnos para hablarnos de todo ello. Vale realmente la pena escucharla. Encantado de tenerte con nosotros, Jacqueline, una vez más en la estantería. Bienvenida, amiga, a esta que es tu casa. Gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, soy escritora boliviana, poeta, gestora cultural y, bueno, psicóloga de profesión, entre otras actividades que tengo en Bolivia. Inicialmente, bueno, quiero saludar al señor Tomás Sánchez por la invitación nuevamente a su programa La Estantería. Para mí es un honor, bueno, pues dar a conocer mis actividades que tengo aquí en Bolivia, y además es un honor compartir con el señor Tomás Sánchez por medio de su programa. Bueno, yo tengo muchos proyectos aquí en Bolivia, muchísimos, y los hago de una manera, bueno, casi, casi al mismo tiempo, ¿no? Porque si termino un proyecto, comienzo con el otro, realmente no acabaría, ¿no? Entonces, como me gusta trabajar en diferentes actividades, soy multifacética, entonces me gusta también que mis actividades sean así. Bueno, empezando a comentarles mi trayectoria, mis actividades que tengo ahora, son 6 actividades que estoy realizando ahora, ¿no? Primero, he terminado ya un libro, Poesía Amatoria, lo estoy traduciendo al aymara y al quechua. Es poesía amatoria, donde el objetivo es, obviamente, resaltar este hermoso valor, estos hermosos principios de lo que es el amor. Está dedicado a las parejas, a los adolescentes, bueno, y a personas que les guste este tipo de escritura. Está dividido en 2 acápites, el primero de una mujer a un varón, donde le dedica poesía amatoria, y viceversa, ¿no? Para mí ha sido un poco dificultoso hacer poesía como si yo fuese un varón para una mujer, ¿no? Entonces, en ese caso, he pedido colaboración a mi pareja, más o menos, como soy psicóloga, también me doy cuenta más o menos cómo piensan los varones, ¿no? Pero ya ciertas dudas que tengo, entonces como varón también me ha apoyado mi pareja, entonces, para encaminar mejor la poesía. Este libro no va a salir pronto porque, obviamente, como les he dicho, tiene que estar traducido en aymara y quechua, y eso más o menos en septiembre estoy pensando que ya va a salir impreso. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es un proyecto bastante bonito que realmente me apasiona lo que estoy haciendo, que se llama Psicopoesía Ecológica.
Yo soy psicóloga de profesión, entonces, y soy poeta y soy activista en temas de medio ambiente y sobre todo en animales. Entonces es por eso que he unido estas tres de mis pasiones, estas tres de mis actividades, que es la psicología, la poesía y la ecología. Por eso el proyecto es Psicopoesía Ecológica. El objetivo de esto es proporcionar, es crear un método científico para que se implemente la poesía de manera efectiva en la educación, para aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. En la psicología estoy utilizando el método científico de la psicología educativa. En la poesía, obviamente, es poesía didáctica, donde una de las características de la poesía didáctica es que es descriptiva, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que un verso, que los versos amatorios o métricos, etcétera. Mayormente se maneja en verso libre. Y ecología, porque he escogido ecología, uno porque soy activista en estas temáticas, pero también porque es una temática de emergencia. Y no lo digo yo, sino lo dicen instancias internacionales, como la ONU, la UNESCO, entre otros elementos, ¿no? Y la ODS también. Es por eso que he escogido la línea ecológica. Pero con el método que estoy proponiendo no solamente es para docentes o para educadores o para personas especialistas en educación, sino estoy tratando de que sea un método donde todos puedan aplicarlo, bien seas educador o no. O sea que tiene que ser algo bien sencillo, pero también al mismo tiempo efectivo. Ya consta este método de tres fases. La primera fase consta de entrar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes, leer la poesía. Bueno, tiene un montón de procedimientos que por el factor tiempo no los puedo mencionar cada uno de ellos, que están justificados de manera científica y aparte de eso, mediante un análisis teórico que he realizado de diferentes autores de psicología educativa. Todos están justificados y entonces la primera fase es de 2 horas donde yo estoy asegurando de que estos estudiantes me han entendido lo que les he querido decir con la poesía, utilizando la poesía. Especialmente, bueno, para mí es importante esta primera fase porque en diferentes eh, encuentros de escritores que he ido, mayormente los escritores entran a los colegios, leen la poesía y eso sería todo, ¿no? Entonces ellos ya creen que ya han hecho un gran trabajo o creemos que hemos hecho un gran trabajo y no es así. No sabemos el impacto, si habrán entendido los estudiantes, no habrán entendido, no sabemos nada, ¿no? Y nos sacamos fotos y, bueno, mostramos eso a las personas como si hubiésemos hecho un gran trabajo. Y sin embargo, simplemente, bueno, pues son fotografías sin ética, si ese es el propósito, ¿no? Porque no sabemos si hemos llegado a esas personas o no. Entonces, con este método estoy segura que sí vamos a llegar, ¿ya? Esa es la primera fase, ¿no? O sea, implementar, o sea, procedimientos, estrategias didácticas para asegurar que estas personas nos han entendido, ya con diferentes elementos dentro de la psicología educativa. La segunda fase es de que estas personas tengan proyectos ecológicos, ¿no? Reciclaje, etcétera. Pueden hacer de manera individual, grupal, en su casa o en grupos con amigos, etcétera, ¿no? Entonces tienen que aplicar, o sea, ya es acción, ¿no? Y la tercera fase es ya formarse como activistas en alguna temática ecológica. Yo considero que la vida no se puede quedar, la vida de un escritor no se puede quedar solamente en escritura. Se tiene que ir a la acción. Ya el mundo va a cambiar con acción, no con escribir simplemente poesía. Pero esta poesía puede ser una herramienta interesante para cultivar valores. Entonces es de esa manera que estoy haciendo este proyecto, ¿no? Cada fase es independiente. O sea, si yo como facilitador me veo capacitado solo hasta llegar hasta la segunda fase, no hay problema. Solamente en la primera no hay problema. Y si me siento capacitado de ser activista en algún tema, pues bienvenido sea. Así es, cada uno es individual, ¿no? Entonces, pero si tú quieres llegar solamente a la primera fase, también no importa, ¿no? También es un buen aporte, porque estás asegurando que las personas han entendido tu poesía, pero no estás asegurando que van a continuar con una actitud, no hay un cambio de actitud, ¿no? Ya, pero por lo menos, bueno, has llegado a este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso consta la psicopoesía ecológica y en este proyecto está el señor Tomás Sánchez, que lo he invitado, obviamente, por la calidad de su poesía. Me ha enviado hermosos versos, entonces está dentro del libro, ¿no? El libro, bueno, pues ahora estamos primero en la primera fase, ¿no?
Este método científico lo estoy haciendo validar con expertos, lo he hecho validar con el señor Antonio Saavedra, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el magíster José Chuquimia, que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y Muhammad Sanazar, que ha sido nominado a Premio Nobel de Literatura el 2015. Entonces son personas que saben muy bien, expertos en poesía, literatura, método científico, etcétera. Entonces ellos son las personas acordes, creo yo, para validar esta mi propuesta. Obviamente he recibido observaciones, ya las he concluido, entonces ya está validado, ya me han aceptado los tres. Entonces, al estar validado, el segundo paso es implementarlo. Y estoy implementando a tres grupos. El primero, jóvenes de 16 a 21 años, profesionales de 35 a 40 y grupos vecinales. Esto, como voy a hacer una prueba piloto del método, si es efectivo o no, quiero saber si funciona en todos, si funciona más en jóvenes, en adultos, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo ya voy a discriminar, se podría decir, cuál es mejor, ¿no? En cuál lado estaría mejor este método. Ahora, si funcionan los tres, magnífico, que ese es el propósito que tengo. Es eso prácticamente este proyecto de psicopoesía ecológica. El tercer proyecto que estoy manejando ahora es una revista Sinergia, que ya vamos a cumplir 3 años con este junio. Personalmente no pensé llegar a tanto. ¿No? Es una revista bimensional y tiene ISSN que hemos sacado durante la pandemia en París. Hemos hecho todo el trámite, nos ha complicado un poco, pero obviamente hemos sacado, tiene las formalidades de toda revista, tenemos un comité editorial extranjero, todo, tenemos absolutamente todo de la revista, ¿no? Es súper lujo, es impresa, no es digital. Y esto es con el objetivo de incentivar a las personas a escribir, docentes, etcétera, porque aquí hay muy poca producción intelectual, ya, y además aportar a la ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cuarto objetivo, mejorar la educación. Es eso, ya estamos en el número 14 de la revista, consecutiva, nos buscan un montón de personas, una revista bastante exitosa, por lo cual me lleno de orgullo. El cuarto actividad que tengo es activismo animal. Soy creadora del colectivo Sonal, Bienestar Animal Integral. ¿Ya? Nosotros somos activistas, sobre todo en educación y más activistas académicos, ¿no? Aquí en Bolivia, o en la ciudad donde vivo y en Bolivia en sí, hay sobrepoblación de perros, de canes especialmente. En mi ciudad hay 250.000 perros viviendo en las calles, hay mucho maltrato animal, etcétera. Yo considero que no podemos vivir en esa barbarie como sociedad en pleno siglo XXI y nos falta mucha educación a los bolivianos referente a eso. Las personas con las cuales yo hago conferencias y hablo de esta manera dicen es que los bolivianos no somos así, solo algunos. Es mentira, es la mayoría lastimosamente. Y entonces falta esto de la educación y falta reconocer también que nos falta educación, ¿no? Porque si reconocemos, entonces realmente va a haber un cambio. Si seguimos mintiéndonos a nosotros mismos, nunca va a haber ese cambio. Es por eso también que me he especializado en psicología educativa al ver las necesidades de mi país, ¿no? Entonces, este activismo animal, tenemos proyectos bastante interesantes, tenemos reuniones con alcaldes, con autoridades. Hoy tuve una reunión con Zoonosis de mi ciudad de La Paz, con el director. Me escuchó, gracias a Dios, porque hay muchos políticos que no te escuchan, ¿no? Pero gracias a Dios me escuchó con un proyecto de juntas vecinales que tengo. Trabajo también con expertos internacionales en sobrepoblación de perros, así, etcétera, ¿no? Entonces es un activismo bastante bueno, se podría decir. A mí me gustaría llegar a más personas, todo aquello, pero te cierran las puertas, es bien dificultoso, ¿no? Es bien dificultoso de todas mis actividades, esta es la más difícil, podría decir. Por otro lado, soy columnista de revistas en España y en Argentina y en Bolivia de los Andes y la revista Miratorio, en Argentina de Trilce y en España de Alma América, ¿no? Donde me han invitado, donde puedo dar mis opiniones, son artículos de opinión de diversas temáticas, literatura, psicología, política, etcétera. Entonces escribo, tengo muchas personas que me siguen, entonces es también algo que me llena de orgullo y también es un desahogo, ¿no? Porque tengo muchas cosas que decir realmente, soy muy crítica en algunos temas, autocrítica también, entonces hay que decir, hay que escribir y hay gente que lee, ¿no? Es que no todos no leen, ¿no? Leen, aunque poco, pero leen, así que los artículos que escribo mayormente tienen que ser algo bien concreto, bien fácil, interesante de leer, ¿no? Entonces tengo muchos seguidores.
Y por último, me he incursionado en la radio, Mujeres en Radio. Este ya es mi segundo año, ya tengo unos 45 programas todos los martes de 8 a 9 de la mañana, hora boliviana, donde obviamente entrevistamos todo lo que es, en mi caso, psicología, cultura, educación, literatura, social, todo lo que yo domino, ¿no? Somos 4 mujeres, una sale lunes, yo salgo los martes, otra miércoles y jueves, ¿no? Y manejamos diferentes temáticas según a la profesión y a las actividades que tenemos. Entonces yo entrevisto a personalidades internacionales, gracias a Dios conozco muchas personas, entonces los invito y conversamos durante una hora, ¿no? Posteriormente estoy haciendo un libro referente a mis entrevistas. Como todas son informativas, culturales, educativas, considero que no solamente se pueden quedar ahí. Así que estoy sacando conclusiones de todas las entrevistas y lo estoy poniendo en un libro, ¿no? Entonces eso va a servir como un elemento educativo, informativo para todas las personas en las diferentes temáticas que nosotros consideramos los días martes, ¿no? Eso sale en vivo y luego grabado en diferentes estamentos que la radio tiene convenios. Y bueno, tengo otro proyecto también de televisión, que eso está obviamente en camino. Bueno, eso sería todo lo que les puedo contar referente a las actividades que estoy teniendo aquí en Bolivia. No tengo tiempo para nada, pero sí tengo una vida social bastante activa. Obviamente tengo también una familia, mi pareja. No tengo hijos, entonces eso me facilita obviamente para seguir todo ese de mi trabajo, ¿no? Sin ninguna otras responsabilidades, solamente estas, ¿no? Entonces eso me ha favorecido mucho también en mi carrera, ¿no? Pero obviamente socialmente en Latinoamérica sigue siendo un tabú que las mujeres no tengan hijos, ¿no? Entonces a veces me siento discriminada, pero mi vida continúa, ¿no? Y así yo he escogido que sea y así va a ser hasta el final. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado todo este comentario que les hago sobre las actividades que realizo en Bolivia y nuevamente pues agradezco a Tomás Sánchez por haberme tomado en cuenta y, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo de Bolivia hasta España. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos una semana más refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por el término estropicio. La palabra estropicio, destrozo, rotura ruidosa según el diccionario, está compuesta por el verbo estropear, el cual viene del italiano estropiare, derivado a su vez del latín vulgar extorpiare. Este verbo estorpiare está formado a su vez por el prefijo ex y torpere, moverse con dificultad. Se trataría, pues, literalmente, de un trastorno ruidoso producto de nuestra torpeza o de la torpeza de los demás. El adjetivo torpe vendría por su parte del latín turpis turpe, que significa no solo feo, sino también desmañado o deshonroso, haciendo referencia tanto a la fealdad física como a la moral, o bien a un comportamiento sencillamente patoso. El segundo término que vamos a tratar es el popular pejiguera. De esta palabra coloquial, pejiguero, pejiguera, encontramos en el diccionario que vendría del latín tardío persicaria, nombre aplicado al duraznillo, hierba con sabor picante, y este derivando del latín a su vez persicus, persicus, albérchigo. Respecto al significado, como adjetivo coloquial, aparece el de fastidioso, latoso o excesivamente exigente. Otro significado, como sustantivo femenino, sería el de cosa que sin aportar gran provecho acarrea problemas y dificultades. Pejiguero duraznillo, pues, en su origen es una mala hierba. Sus hojas son como la del melocotonero albérchigo, creciendo profusa en las orillas de las acequias. Arraigaría fácilmente formando una maraña que invade los sembrados, difícil de arrancar y por lo tanto un verdadero incordio para los agricultores. En paralelo es obvia la segunda parte de la definición,
quedando como algo que no es de provecho, como una persona pesada que lo único que consigue es cansarnos con sus tonterías. Curiosa y muy conocida por todos es la siguiente palabra, carabina. La carabina, del francés carabin, es un arma de fuego similar al fusil, pero generalmente más corta y con menor potencia de fuego. Las carabinas fueron creadas a partir de fusiles, siendo esencialmente fusiles más cortos, con la misma munición, aunque comúnmente, al tener un cañón más corto, tenían también una velocidad menor. Su diseñador fue el británico William Delisle. La principal característica de la carabina de Delisle era su muy efectivo silenciador, que solamente hacía audible el accionamiento del cerrojo al recargar. Era el arma característica de ciertos soldados de caballería ligera que eran como una guardia o escolta y que se llamaban le carabin. De ahí que en femenino designe tanto al arma como a la función de vigilancia o guardia. Se ve que a finales del siglo XIX ya existía esta figura. También existía por aquel entonces en España el cuerpo de carabineros, cuyo lema era moralidad, lealtad, valor y disciplina. Se entendía por tanto a un carabinero, portador de la carabina, como aquella persona cuya misión era defender la moral. Del mismo modo, se comenzó a denominar carabina al instrumento humano, en este caso normalmente una mujer de cierta edad, encargado de defender la moral y la decencia de las mujeres más jóvenes. El siguiente término es guiñapo. El DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, nos trae 4 significados. Andrajo, pedazo o jirón de tela, persona que anda con vestido roto y andrajoso, persona envilecida, degradada, o persona moralmente abatida o muy débil y enfermiza. Se trataría esta palabra guiñapo de una metátesis de gañipo, variante dialectal asturiana del francés guenipe, debido a la influencia de harapo de la que es sinónimo. Por último, hablaremos de un término interesante, delirio. El término provendría del latín delirium, que literalmente significaba no hacer un surco, el cual tiene una curiosa explicación y origen. Antiguamente, entre las muchas pruebas que le podían hacer a un individuo para calibrar su estado de enajenación, ya fuese transitorio o producido por un trastorno mental, era pedirle que hiciese un surco en la tierra ayudado por una vara. Dependiendo de cómo saliese ésta, se determinaba su capacidad, y aquel que no pudiese trazarlo de modo correcto se le tachaba como delirium. Dicho término señalaba el comportamiento, pues, anormal o extravagante de esa persona, y etimológicamente se componía del prefijo de, que marca separación o negación, el vocablo lira, cuyo significado en latín era surco, y el sufijo ius, con el matiz de resultado. Me viene a la cabeza un término relacionado en cuanto a su sentido. Sería el verbo prevaricar y el sustantivo prevaricación. El núcleo sobre el que está construida históricamente esta palabra es el adjetivo latino varus, que significaba torcido y más concretamente patizando. Sobre esta base se creó varicus, que era otro adjetivo que se refería a quien separaba los pies al andar. Cuando uno camina de tal manera es fácil torcerse. De ahí que surgiera el verbo prevaricari, que se empleaba con el sentido de torcerse al andar o apartarse de la línea recta. Además, cuando se hablaba de las labores del campo, prevaricari significaba desviarse con el arado, hacer un surco torcido. Ello, pues, lo relacionaría en cuanto a su significado con nuestro delirium. Nacida en Córdoba pero residente en Sevilla, miembro desde muy joven de la Sociedad General de Autores de España,
Lectora precoz y diseñadora gráfica por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficio Artístico de Sevilla, nuestra siguiente invitada es además figurante de cine y televisión y ha sido soprano en el coro del Ateneo durante casi 25 años. Efectivamente, se trata de la escritora Ana María López Núñez, que nos trae un valioso testimonio literario y vital con rica referencia a sus comienzos en la poesía, a su infancia, a su familia, a sus libros. En nuestro programa no podía faltar tan sincero testimonio de alguien que ha hecho del arte y de la creación un modo de vida. Aprovecho, amigas y amigos, para mandarle un fuerte abrazo a ella y a esa gran persona que tiene a su lado desde hace años, a su marido José Manuel, deseándole lo mejor en estos momentos difíciles. Que tengas una rápida recuperación, querido amigo José Manuel. Mucho ánimo. Ana María, muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Bienvenida a la estantería, a esta que es tu casa. Hola Tomás, encantada de saludarte y de participar en tu programa, que me parece muy interesante los temas que tocas en él. Y bueno, pues aquí estoy, me dijiste de que si no me importaba explicarte un poquito el por qué escribo. Y bueno, y aquí me tienes. Voy a explicarte un poquito, a ver si lo puedo resumir, porque habría mucho de qué hablar, pero creo que podré hacerlo. Pues mira, escribo seguramente como casi todos los que escribimos. Empezamos todos por escribir para desahogarnos. Por lo menos ese fue por lo que yo empecé a hacerlo, ¿no? Pero escribo desde hace mucho tiempo. Tendría 12 años, cosas así. Escribí mi primer poema a la Virgen María para el colegio. Le gustó mucho a la profesora, me corrigió un par de palabras, lo normal, tenía eso, por 11 o 12 años. Y tuve que leer allí delante del colegio, en el patio del colegio. La verdad es que lo pasé fatal porque, aparte de la vergüenza que me daba, los niños son niños. Nadie se callaba, nadie por más que se les mandaba callar. Y bueno, me sentí un poco como eso, como sola, allí en el balcón del patio recitando aquel poema, y en realidad nadie estaba escuchando. Menos mal que aquella profesora que fue la que me animó a hacerlo, me dio muchos ánimos y le gustó bastante. Pero bueno, he escrito siempre ya te digo, por desahogo, por pasar el rato, por diversión. Me ha gustado leer mucho siempre. Seguramente también eso ha ayudado, porque era una niña bastante introvertida y arrastraba problemas familiares, y entonces pues era una manera de meterme en mi mundo, ¿no? Que escribía cualquier cosa que se me ocurría delante de un papel, ¿no? Una historia, como un cuento, poemas que no se podrían llamar poemas, pero como me gustaba rimarlos, ¿no? Yo siempre le he llamado ripios, ¿no? Ya de mayor. Y, y nada, no he dejado de escribir cuando he tenido esa ocasión, ¿no? Muy poco, porque claro, siendo niña y adolescente, pues era de vez en cuando, ¿me entiendes? De adolescentes, pues lógicamente, tú sabes, tenemos el momento ese romántico y maravilloso, para quien lo fuera, pero ese momento en que a mí me dio por leer más poesía, sobre todo, y entonces pues hubo ahí un momento en que escribí también bastante, pero casi siempre escribía cuando estaba triste, que es lo que, como dice Sabina, ¿no? Hay que irse a Praga o hablar ya con algún amigo que le esté pasando algo, algo malo, cuando a ti se te acaban las tristezas, porque sinceramente eso no me lo podrás negar. Yo por lo menos cuando mejor escribo es cuando más triste estoy. Así que nada, escribía, como te digo, en la adolescencia. Mi padre un buen día me pilló escribiendo. Yo siempre he escrito a escondidas, pero mi padre era músico y compositor, mi madre era cantante de copla,
de fandango, de lo que se llevaba entonces, y mi padre compositor precisamente de eso. Y ese día pues me dijo que escribía. Le enseñé lo que escribía y claro, como hombre que pasó hambre en la posguerra, pues decía que en vez de perder tiempo en eso, que porque no hacía algo que me diera dinero o que no hiciera dinero. Así que me dijo que porque no escribía letras para sus músicas, para sus cosas, para la gente que venían a pedirle canciones, ¿no? Y bueno, estuve trabajando con él una temporada, haciendo paso doble, letras para paso doble, letras para sevillana, letras para fandango, letras para canciones infantiles para los circos y cosas así. La verdad es que duró bastante poco, desde que empecé a colaborar con mi padre, porque murió bastante joven. Y ya dejé de hacer eso, claro. Pertenezco a la SGAE desde entonces, porque mi padre me acostumbró a registrar las cosas en aquel momento y yo había veces que yo le decía, pero ¿para qué va a registrar esto, papá, si esto no vale nada? Si esto no... Tú lo registras todo, que luego viene un enterado y le pone una musiquita pegadiza y al final que ganas dinero es el enterado. Ese era mi padre. Y bueno, y entonces lo que te digo, dejé de escribir canciones, pero yo a la vez seguía escribiendo lo que a mí me gustaba, lo que a mí me parecía. Con la edad, lógicamente, ya no escribía de la misma manera. Yo de adolescente o de niña pues escribía estilo romance, en octavas, ¿sabes? ¿No? Rimado, todo, porque es que rimar no me cuesta absolutamente nada. Me sale prácticamente, yo creo que es innato, porque he escuchado toda la vida canciones, toda la vida música, toda la vida cantantes que venían a ensayar a mi casa de mis padres y los oía, entonces eso es como que está ahí dentro. Yo hay veces que quiero hacer verso libre y cuando me doy cuenta ya lo he rimado, a la mitad ya estoy rimándolo, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, hay otras veces que sí, que digo voy a escribir en verso libre y me sale, pero hay momentos y momentos, ¿sabes? No sé qué es lo que, según el tema, ¿sabes? Según el tema que vaya a tocar, pues me cuesta más o menos, rimar más o menos, o hacer en verso libre más o menos, o hacer soneto más o menos. La cuestión, bueno, yo seguí escribiendo, como te digo, aparte de lo que hice con mi padre, pero siempre he escrito para mí. O sea, como era para mí, yo nunca tuve en cuenta nada, ni la métrica, ni la rima en condiciones, ni si era un soneto, era un... yo escribía, lógicamente, como yo estudié hasta COU, luego soy diseñadora gráfica, ¿no? Y he leído mucho, pues siempre algo se te queda y algo acabas escribiendo como del estilo o con la forma de escribir de algo que has leído, ¿no? Porque eso se te queda cuando has leído mucho. Pero bueno, era para mí y nunca me preocupó cómo lo hacía. Yo empecé con la pandemia a subir cositas, como hemos estado 2 años encerrados, a subir cositas a Facebook para distraerme. Yo veía que la gente subía cosas, digo, pues voy a subir cosas con mucha vergüenza. Y bueno, la gente empezó a seguirme y a la gente le gustaba lo que escribía, se sentían identificados, me decía, me llamaban poeta, que me daba una vergüenza tremenda. Y yo les decía que dónde podían encontrar mi libro. Digo, yo no tengo libros y yo no soy nadie. Así que en mi familia, que no sabía que yo escribía, aparte de lo que había hecho con mi padre, pues también me descubrió en esa época, porque estábamos todos encerrados y nos veíamos todos, ¿no? Y fue también una época de desahogo. Entonces, cuando más he escrito, mis hijos ya estaban emancipados, el pequeño se acababa de ir 2 semanas antes de que nos encerraran, entonces yo tenía además el encierro por el COVID y el síndrome del nido vacío. Y mi marido, pues trabajando hasta las 8, pues imagínate, qué soledad más grande. Así que ya te digo, yo vi que tenía en un cajón un montón de cosas escritas, lo miré, lo catalogué, se puede decir, y dije, bueno, de aquí a aquí le voy a poner un título, de aquí a aquí otro título, de aquí a aquí otro título. Y entonces cogí mis primeros poemas, que se llaman Momentos retenidos, Ripios y quebranto. Lo segundo, que es lo que yo empecé a subir a Facebook y la gente le gustó, que del 2010 a 2020 hice una recopilación y de ahí hice una autoedición de mi libro A cajón abierto.
y que no pensé en la vida hacer algo así, porque además yo este mundillo no lo conozco, no tenía ni idea, pero me animaron entre la gente que conocí por Facebook, mi familia, mis amigos, que ay, sí, pues, bueno, venga, vamos a hacer un libro, que la verdad que muy bien, porque los he vendido todos, pero claro, esto es la suerte del principiante, ¿no? Porque la poesía no vende, no vende. Y ya te digo, y el tercer libro, pues lo que he escrito en plena pandemia, que se llama En mis versos madrugadas. Se ve que dormía poco. Así que, y bueno, sigo escribiendo cuando ha pasado la pandemia de gente que conocí en Facebook, como a ti, como a Pepi Bobby, a Boro Juan, a Mariché, a Diego Bardallo, bueno, todas estas personas que sí que estaban más implicados en este mundo antes de la pandemia y que yo conocí a través de Facebook. Y bueno, tuve la ocasión, hice todo lo posible por conocerlos en persona, algunos de ellos, y estoy encantada de haberlos conocido. Entonces ya me metí un poquito en este mundillo, más que nada porque José Luis Gómez, que bueno, fue presidente de Noche del Baratillo, González, no Gómez, hizo otro grupo llamado Verso y Camino, y Diego Bardallo me animó a que fuera allí, al grupo. Yo fui con mucha vergüenza, porque además yo en mi vida he recitado. Resulta de que cuando empecé a recitar me decía la gente que lo hacía muy bien y bueno, pues yo no sé si lo hago muy bien, pero parece ser que, que lo hago bien. Pero ya te digo, empecé con mucha vergüenza y esto me ha servido, la verdad es que para despegar un poquito, para tener un poquito más de seguridad, por lo menos no pasarlo tan mal. Y cuando me tengo que poner delante del público y recitar algo, me está dando bastante confianza en mí misma, si no como escritora, porque no me considero escritora para nada, como persona, que nunca viene mal, porque siempre he tenido la autoestima bastante baja, ¿no? Por todos los problemas que arrastro durante toda mi vida. Entonces, estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí, de haberos conocido a todos y me encantaría pues seguir aprendiendo, la verdad. Entonces, pues esto me ha servido pues para, para tener como otra actividad, pues yo soy una persona muy activa, necesito hacer muchas cosas y tener una actividad más de la que disfrutar, porque lógicamente no aspiro a más, simple y llanamente porque habéis gente escribiendo verdaderamente maravillas y además escritores con mucha enjundia. Entonces yo toda mi opción es disfrutar todos los momentos que me ofrezca este momento de mi vida, con la literatura, con la poesía, con conocer gente interesante y nada más. Y por eso escribo todo esto que te he explicado y por eso seguiré escribiendo, porque seguirá siendo también mi válvula de escape. Ahora estamos pasando un momento bastante chungo, hablando médicamente con mi marido y bueno, tengo muy poco tiempo para centrarme en escribir y me estoy centrando más pues en estar juntos, en entrar, en salir, en hacer todo lo que podamos, ¿no? Hasta saber qué va a ocurrir. Y lógicamente pues seguirá siendo la escritura pues mi válvula de escape. Ahora no va a ser, voy a volver a escribir cosas más tristes, pero bueno, eso es lo que hay, dependiendo de lo que la vida no nos depare. Así que muchas gracias por querer contar conmigo, Tomás, y espero que nos veamos pronto. Gracias. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento, Patinaje y Caos, es un breve e inquietante relato donde nos muestra cómo el imprudente deseo tan humano de libertad, y que creemos propio de seres superiores como nosotros, puede llevarnos, en un abrir y cerrar de ojos, a la perdición y al caos. Y es que, efectivamente, amigas, amigos,
al final no somos nada. En el pasado mes de agosto fue escrito el siguiente patinaje y caos. Recuerdo ahora la primera vez que lo vi entrar silencioso en la pista de patinaje en que se convierte este lago en los meses más fríos del invierno, aunque no era nuevo en la región. Si le hubiera podido ver las manos aquella primera tarde o las otras que le sucedieron en los numerosos días en que acudió al lago, tal vez hubiera podido adivinar con ellas, o a través de ellas, o en ellas, lo que iba a suceder, y lo hubiera podido avisar tal vez antes de aquello, milenios antes de aquello. Pero siempre que venía lo hacía con sus manos enguantadas y con el niño detrás, haciendo al principio como que patinaba, pero torciendo los pies hacia adentro, como hacen los que aún no controlan ni la velocidad que alcanzan las cuchillas, ni el difícil equilibrio sobre este bello lago durante los meses más fríos del invierno. En cambio él, el padre, creo, siempre tan erguido, tan firme y tan veloz, tan seguro, tan confiado, tan conocedor de sus límites y de los límites del lago, de sus senderos invisibles y de su fina capa de hielo cuando se aproxima la primavera. No obstante, y para seguridad de todos los usuarios del lago, el muchacho del consistorio venía todas las mañanas y tardes a colocar las balizas que señalaban los márgenes de la pista. Más allá de ellas, todo se volvía incierto, quebradizo, inseguro, caótico y mortal. No diría del hombre que patinase, más bien volaba sobre la superficie parduzca y helada del lago. A veces agarraba de la mano al niño y lo lanzaba dibujando una violenta curva, y el chico se deslizaba veloz y sonriente sobre la superficie infinita o casi de hielo. Ahora recuerdo también las carcajadas infantiles resonando en la oquedad del valle. A veces tengo la extraña sensación de que hace años que no dejo un instante de recordarlas, y entonces recuerdo que las recuerdo, y me atraganto y me acaloro con tantas imágenes hasta que rompo en un mar de lágrimas. Entonces logro olvidar los recuerdos por unos instantes. No todos. No puedo dejar de recordar el color verde oscuro de los ojos del hombre, como el verde oscuro del bosque del otro lado de la orilla del lago, que tal vez el hombre llegara a divisar tras la niebla, y en sus ojos la mirada orgullosa de quien se sabe poseedor de una fuerza poderosa, capaz de lograr transformaciones y dichas propias o ajenas. Pero esto solo lo supe más tarde, cuando logré ver su mirada terrible. Si le hubiese podido ver los ojos aquella primera tarde o en los días sucesivos, tal vez hubiera podido adivinar o intuir en ellos, o al trasluz de ellos, o con ellos, cómo se iba a quebrar el espacio y el tiempo de ese individuo esbelto y confiado, seguro, que verdaderamente volaba sobre la superficie del mundo con la tranquilidad y la confianza de quien se sabe capacitado para todo, conforme con todo, conocedor de todos los enigmas y los caminos en cualesquiera que fuesen las posibles encrucijadas. Pero recuerdo que entonces no pude ver sus ojos, porque siempre los traía encerrados detrás de unas oscuras gafas de esquiador. Seguros en su vitrina, sus ojos en libertad no me hubieran podido ocultar la verdad que escondían o que encerraban,
la libertad eterna y sin límites, el monstruo sabio y atroz que siempre duerme debajo de la cama. Sabemos todos que ahí yace, aunque nunca lo queramos admitir, la desesperación y el horror que ocultan y guardan todos los sueños, el inframundo de todos los mitos en el que nos encontramos cuando no sabemos dónde estamos o hacia dónde nos dirigimos, todo lo que no comprendemos, todo lo que no conocemos, ese lugar donde guardamos todos nuestros miedos. También puedo recordar sus gestos, pero estos no lograron anunciarme tampoco ningún avanzado desenlace, ningún mal augurio, salvo quizá la libertad y la seguridad de sus movimientos que no podían eludir pensar en la soberbia divina que desplegaban a su alrededor. Era bello verlo deslizarse veloz por la delgada superficie del lago. A veces creo recordar que una vez casi le llegué a anunciar que la libertad es la forma en que nos seduce el caos, que no puede haber verdadera libertad sin caos, sin sorpresas, sin ausencia absoluta de preconcepciones o de impulsos necesarios, inevitables. Aquellas libertad y seguridad de movimientos anunciaban, recuerdo ahora, que aquel individuo delegado conocía perfectamente el terreno que estaba pisando o sobre el que estaba patinando. El lago debía ser un territorio conocido y 1000 veces explorado. Tal vez él errase y creyese que para el niño también lo era, o que agarrado de su mano, a través de su mano él podía comunicarle su conocimiento, su saber, o que el niño pudiese verse recogido por el mismo magma que emanaba de su ser, con su experiencia, con su saber impregnado a pesar de sus movimientos lentos y dubitativos, a pesar de sus cuchillas en ángulo agudo sobre la línea que marcaba la superficie de hielo, o de sus rodillas pegadas entre sí, mientras balanceaba sus bracitos adelante y atrás. Debe ser algo así como la estructura o el fundamento de la moral, la seguridad que dan el conocimiento del lugar y la jerarquía de la autoridad o del poder, el reconocimiento de todo ello por los demás, quién sabe. Cientos de millones de años no transcurren en balde. El pasado se prolonga en el presente y se extiende hacia el futuro como se extendía la delgada superficie helada, lisa y rayada del lago hacia la zona de las balizas, perfectamente marcada y delimitada, visible a más de 50 metros, presente en las cabezas de todos los patinadores y del hombre también, pero tal vez ausente en la del niño, que de repente se desprendió de la mano del hombre, justo en el momento en que empezó a adquirir velocidad y justo también, terrible coincidencia, en que el hombre sintió cómo su tobillo se torcía sobre la superficie del agua helada y todo su cuerpo era lanzado hacia el hielo. El plan imprevisto comenzaba a imponerse, soberbio, poderoso, seguro y libre, necesario, caótico, desventurado y mortal. Recuerdo el rostro del hombre pegado a la superficie helada del lago, sus gafas de esquiador rotas sobre el frío suelo y su mirada asustada ahora, incrédula, alarmada, que se deslizaba sobre la pista de patinaje como si ésta fuera un espejo maldito, buscando la figura del niño que se deslizaba también ahora velozmente hacia la zona de balizas. Recuerdo también sus ojos verde oscuros, como verde oscuro era el bosque a la otra orilla del lago, como verde oscuros eran los abetos espigados, como lanzas verticales prestas a entrar en combate. Después el desenlace fue el esperado. De nuevo el orden, la seguridad de lo que debe ser y ocurrir, que se impone inexorable. El niño que se desliza hacia la zona prohibida, el niño que gira su cabeza buscando la figura y la mirada del hombre, dibujando en su rostro una sonrisa inocente, tal vez para anunciarle al hombre con orgullo de niño lo veloz que sabía patinar, lo bien que aplicaba las enseñanzas del hombre o del padre. Sus miradas seguían conectadas como apenas unos instantes antes estaban conectadas sus manos. Después de esa sonrisa, nada más, lo esperado, lo prometido, lo que debe ser, lo que es, lo que existe, lo que hay, la figura del niño que desaparece engullida bajo la superficie de hielo. La primavera a veces se adelanta por estas regiones heladas. El padre que se levanta, que vuela hacia las balizas, que grita, que llora,
su cuerpo débil ahora impotente, minúsculo, empequeñecido, sus manos torpes ahora, su silencio inexistente ahora, su mirada de hombre solo, impotente, indefenso, inútil, hueco. ¿Para qué querría manos quien no puede agarrar con ellas? El espectro que está junto a la puerta se estremece. Desde que empezaron a hablar sobre Edith y el carretero, no ha cesado de mirarlos. Cada palabra que ella pronuncia y todas las expresiones de su rostro se han grabado en su espíritu. Las recordará eternamente. Todo cuanto ella ha dicho, aun lo más duro, ha sido dulce de escuchar para él. Su angustia y su compasión, cuando Jorge ha referido su historia, han embalsamado sus heridas. No sabría él qué nombre dar a aquello que siente por ella. Solamente sabe que, viniendo de ella, lo soportaría todo. Solamente sabe que ella lo ha amado tal cual era él que en mal pago le había dado la muerte. Es maravilloso, indeciblemente maravilloso. Cada vez que él oía decir que ella lo amaba, su alma experimentaba una profunda emoción. Se esfuerza por llamar la atención del carretero, pero éste no mira ni una vez siquiera hacia su lado. Entonces trata de levantarse, pero vuelve a caer, presa de terribles dolores. Ve cómo la hermanita se agita inquieta y atormentada, extendiendo sus manos juntas hacia Jorge, pero el rostro del carretero permanece severo e impasible. Yo te hubiese acordado la prórroga si supiera que iba a servir de algo, dice éste, pero sé que no tienes poder alguno sobre ese hombre. Diciendo estas palabras, el carretero se inclina nuevamente sobre la moribunda para pronunciar la frase de liberación del alma de su envoltura terrenal. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro escrito de nuestra admirada Selma Lagerlöf. Se trata de un fragmento del cuento El carretero o El carretero de la muerte. Selma trabajó toda su vida con un estilo narrativo que tendía a difuminar los límites entre el sueño y la realidad. Esta particular forma de fantasía, que en esta autora siempre mezcla lo sobrenatural con la crítica social, es particularmente notable en El carretero, Korkarlen en su lengua original, que data del año 1912, y que cuenta la historia de un hombre que muere en la noche de Año Nuevo y debe manejar el carro de la muerte durante todo el año siguiente. El cineasta sueco Victor Sjöström hizo en 1921 una adaptación cinematográfica de la novela, la cual sigue siendo considerada una de las mejores películas de esa nacionalidad de todos los tiempos. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero sinceramente que el programa de hoy os haya parecido de interés. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos en Radio Proverso, la radio que es cultura.